Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa, un nuevo formato que estamos Claro. trabajando, que es un podcast, en donde vamos a estar ahí conversando. Este podcast se llama Teología para Todos. ¿Ya? Entonces, para todos. si usted no sabe lo que es un podcast, le explicamos rápidamente. Felipe, ¿qué es un podcast? Bueno, ¿Qué pretendemos hacer? Es un momento de conversación más informal quizás, pero que pretendemos también entregar información bíblica, teológica, para poder contribuir a la vida de cada uno de los oyentes y también a la nuestra. Sí, súper. Mira, ¿te parece que nos presentemos? Y antes de eso igual hablemos un poquito de esto de teología. ¿Qué entendemos por teología? Porque a lo mejor a más de algunos le llama la atención este concepto de teólogo o teología. ¿Ya? Claro. Pero antes de eso, presentémonos, si te parece. Sí. Cuéntanos sobre ti. Hace tiempo no salía al aire libre. O sea, al aire libre, en vivo. En vivo. Bueno, mi nombre es Felipe Flores, pertenezco a la agrupación Cristo Vive, soy estudiante de Pedagogía en Religión y Filosofía. También tengo algún curso introductorio a la Teología Reformada y participo en una iglesia evangélica. Así que eso es un poquito de mí. Tuve un buen día, nos levantamos temprano para grabar esto. Un gran esfuerzo. Sí, sí. Aquí hay algunos hermanos detrás de cámaras que tienen el espíritu de Eustico, dijeron. Esperemos no se queden dormidos mientras hablamos. Claro. Y tú, Gerson, cuéntanos de ti. Sí, mi nombre es Gerson San Martín. También trabajo y asisto aquí en esta agrupación interdenominacional que es Cristo Vive, en donde tenemos este propósito de trabajar y servir. Yo actualmente, tengo mi trabajo cotidiano, pero también estoy estudiando de licenciatura en teología en el Seminario Teológico Presbiteriano. Soy casi candidato al Sagrado Ministerio. Entendemos que este verano debería ratificarse eso y ya con miras a una ordenación futura. Estoy como en este proceso de formación, ¿ya? Entonces, genial. Estoy ahí. Mientras tanto, sirvo en la iglesia, entre comillas, ejerzo como pastor, mientras estoy también formándome. Así que es un largo camino, pero gracias a Dios hemos ido ahí trabajando y avanzando. Así que... Eso llamaba Sagrado Ministerio ser pastor, ¿verdad? Sí, eso. Para que ahí... Sí. Nosotros entendemos que cada persona que ejerce esta labor pastoral es porque tiene un llamado. Tiene un llamado. Aparte de Dios, es un llamado sagrado y también es un ministerio que el Señor también ha dado a la iglesia. Por Así supuesto. que estamos en ese proceso de formación. Pero vamos a la pregunta, porque nuestro podcast se llama Teología para Todos. ¿Qué es teología? Porque a más de una persona como que le puede llamar la atención, incluso en ciertos círculos evangélicos, y hay que reconocerlo, porque yo también lo viví y lo pasé. Puede causar temor. Causa temor porque como que se diferencia mucho del cristiano, aquel que es fiel, que asiste, con aquel que hace teología o que estudia teología, que tiene estudios teológicos. Entonces como que a veces pareciera que es incompatible. ¿Será tan así o no? ¿Qué opinas tú? Yo creo que no. Ya. Yo creo que no. Yo soy evangélico. ¿Ya? Y me encanta la teología. El poder estudiar a Dios, lo que ha sido revelado de Él, porque claro, no podemos comprender a Dios en plenitud. Exactamente. Pero lo que Él ha decidido entregarnos a nosotros es muy bueno aprenderlo, estudiarlo, porque para servir a Dios como Él lo ha demandado, tenemos que conocerlo. Exactamente, y teología se compone de dos palabras, teo o deos, y logos o logía, que es básicamente el estudio sobre las verdades de Dios o sobre Dios. Entonces, en cierto sentido, y creo que Sproul tiene un libro que se llama Todos somos teólogos. Todos somos teólogos, y que parte con esta premisa que en realidad todos hacemos teología. Exacto. La teología no es algo que le pertenece solamente a los que estudian, que tienen altos grados de estudio en esto, sino que todos en cierta manera hacemos teología porque todos tenemos un conocimiento o una mirada o una percepción acerca de cómo es Dios. Así es. Y aquí está la pregunta, la siguiente pregunta. ¿En qué basamos nuestra teología? Esencialmente tenemos que basarla en la revelación de Dios, que es su palabra, bíblicamente. De otra forma, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y esa es la manera que Él se ha revelado a su pueblo. Entonces, fuera de ella, no podríamos hacer teología. Exactamente. Lo cual no quita de que actualmente muchas personas también hacen teología fuera del marco de la Escritura. O sea,
hay personas que igual tienen una concepción de Dios, pero esa concepción viene, por ejemplo, desde la filosofía, desde Claro. las cosmovisiones mundanas, a través de revelaciones o sueños, y la gente se hace una idea de cómo es Dios. Entonces, al final de cuentas, está haciendo teología. Pero muchas veces esa teología no proviene de la fuente principal, que es la revelación de Dios. Que es la Biblia. Hay ramas que pueden nacer a través de la teología principal, que sería la bíblica. Muy bien, interesante. Así que con esto queremos un poquito abrir, extender esta idea de que todos hacemos teología en cierto sentido, Exacto. que no es algo malo. No algo privatizado para personas que solamente estudian. Claro, y de hecho, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, en un par de semanas más, cuando hablemos de la Reforma, pasaba mucho eso en los tiempos de Lutero, Exacto. de que quienes hacían teología y quienes tenían acceso a la Escritura no eran las personas comunes y corrientes, sino No. que eran solamente los que estaban ligados al clero Exacto. o que tenían responsabilidad de la iglesia. Entonces, lo que la Reforma también nos promovió o impulsó era que cada cristiano, cada creyente tuviese acceso a la Escritura. Exacto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene el deber de conocer a Dios a través de su palabra. Así es, hermano Gerson. Ya, hemos hecho entonces el panorama Ya. general, resumido de esto de teología de nuestro podcast, todos, o teología para todos en Teología realidad. para todos. Teología para todos. Pero ¿qué vamos a estar hablando en estos podcasts? La idea es que podamos tratar ciertos temas, ¿cierto? Exacto, ese es el propósito de un podcast, tratar temas interesantes. Si alguna vez a algún hermano se le presenta alguna idea o alguna duda, también lo puede escribir en los comentarios. Ya, sí, déjenos ahí entonces los Exacto. comentarios de esta publicación para que usted ahí nos comente. Hermano, me interesa que conversen de este tema. Exacto. Lo Pero podemos ahí tratar. Hoy día puntualmente vamos a hablar sobre algo que no se estudia, por lo menos mucho en la iglesia de contexto evangélico. ¿Ya? Lo hablo desde mi experiencia, que es acerca de los atributos de Dios. Atributos de Dios. De eso va a tratar nuestro capítulo de hoy día, capítulo 1, los atributos de Dios. Y bueno, ¿qué es un atributo? Tenemos que preguntarnos primeramente. Un atributo es una cualidad o característica propia de una persona o de una cosa, especialmente es algo esencial a su naturaleza. Es algo que le pertenece a alguien. Y cuando le agregamos el título de Dios, es un atributo de nuestro Dios, que le pertenece a nuestro Señor. Entonces es una cualidad de Dios. Eso significa atributo de Dios. Tengo una pregunta. Sí, sí. Porque yo creo que todos aquí manejamos esta misma idea, y creo que también la Biblia lo refleja de forma muy gráfica también, que muchas veces nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita, y más Exacto. aún contaminada por el pecado, aún no está desarrollada al 100%, por lo tanto, quizás muchas veces no vamos a poder comprender en su magnitud cómo es Dios. Entonces, ¿cómo vemos esto de poder conocer a Dios, pero entendiendo de que nuestra capacidad es limitada, que Es somos limitada. seres finitos y que Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar? ¿Cómo lidia esto con la Exacto. Biblia? Hay dos verdades bíblicas que tenemos que mencionar. Como bien decías tú, Gerson, no podemos comprender a Dios en su plenitud por nuestras limitaciones de conocimiento. Dice Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y también dice Job 26:14, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces, claro, nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es todopoderoso, todo lo sabe. Trasciende el tiempo. Trasciende el tiempo, está fuera del tiempo. Claro. Entonces, ciertamente no podemos conocerlo en plenitud. No podemos ser quizás tan soberbios, digámoslo así. Yo sé todo de Dios. Yo sé todo de Claro. Dios, ¿no? Incluso Dios nos ha revelado completamente a nosotros. O sea, podrían haber cosas que nunca vamos a ver de Dios porque Él no ha querido revelarlas y mostrarnos de Él. Él nos ha dado lo necesario para Ya. que nosotros le adoremos, le alabemos y le glorifiquemos. Y para mí ha sido suficiente. Sí, sí. De hecho, nosotros entendemos esto también con respecto a la Escritura, porque a veces las personas piensan de que la Escritura a lo mejor tiene respuestas para todos los temas, Claro. que nos está explicando quizás las minucias de las cosas, pero en realidad la Escritura, la Biblia, es lo que Dios ha querido dejarnos Así es. para poder conocerle, poder conocer sus planes, sus propósitos.
Y entendemos que eso es suficiente para nosotros. Exacto. A través de la Escritura nosotros podemos conocer o en cierto sentido acercarnos a lo que Dios quiere que nosotros sepamos, y eso es suficiente. Con eso no debería bastar. No podemos hacer teología más allá de la Escritura. Exacto, porque ya estaríamos siendo soberbios. Exactamente. Entraríamos a querer quizás comprender de igual manera a Dios, como Él piensa. Y vendría a ser una teología subjetiva. Exacto. Porque cada uno tendría una apreciación distinta, sacaría conclusiones distintas en función de sus propias experiencias. Así es. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Y por eso es importante que nuestra teología parta y se mantenga dentro de este rango que es la base bíblica, que es lo que Dios nos ha querido revelar. Así es, hermano Gerson. Sin embargo, ¿ya? Dios ciertamente no lo vamos a poder comprender en plenitud, pero como dijimos, Él ha revelado una porción de sus características, de sus cualidades, de su carácter al ser humano. Y dice Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverá a mí de todo su corazón. En palabras sencillas, Él nos capacita para conocerlo. Él nos da un corazón por medio del Espíritu Santo para poder tener quizás una intimidad con Él, para poder conocerle a través de la Escritura, porque ciertamente antes de ser bautizados por este Espíritu, no conocíamos a Dios. Lo habíamos escuchado, pero ciertamente creo que esa cercanía llegó y ese conocimiento llegó cuando realmente decidimos aceptar a Cristo, o Él vino a nosotros. Él viene a nosotros y nos transforma. Exacto. Exactamente. Y nos da esa necesidad de conocerle, de amarle, de seguirle y de cumplir sus mandamientos. Entonces ciertamente sí podemos conocerle, lo que Él ha revelado a sus criaturas, que somos nosotros. Sí, interesante porque nosotros igual entendemos de que cada ser humano, todas las personas, nacemos como con un instinto o sensación de que existe una divinidad, un ser superior. Algunos teólogos antiguos lo llaman como creo que es como el germen o el gen de la divinidad, que cada uno, hombre, siente que existe algo, que tiene que adorar algo, y si no conocemos al Dios bíblico verdadero, vamos a estar adorando otra cosa. Así es. Y por eso es importante que nosotros conozcamos correctamente a Dios, porque así nuestra adoración y nuestra relación a Dios va a ser correcta. Si no, podemos caer en un montón de incoherencias. Así es. Incluso filósofos reconocen que dentro del pensamiento humano, por ejemplo René Descartes, hay ideas innatas que vienen en nuestra mente. Y una de esas es la idea que hay un ser superior, es decir, Dios. Ya sea, los filósofos muchas veces no creen en el Dios de la Biblia, pero reconocen que hay una deidad encima del hombre. Interesante. Y yendo ya al tema de los atributos, porque ¿cómo podemos entenderlo? ¿Existe quizá alguna distinción, alguna clasificación para poder ya comprender y sistematizar esto de los atributos de Dios? Sí, hay una distinción en los atributos de Dios que es muy importante comprenderla. Que hay unos atributos que se comunican al ser humano, ¿ya? Y hay unos atributos que son solamente de Dios. Y a eso se le llamará atributos comunicables e incomunicables. Ya. ¿Por qué? Cada ser tiene cosas propias de él, que yo no soy igual a ti. Claro. Pero hay cosas en las cuales tenemos similitudes. También pasa algo similar con Dios. Por ejemplo, el amor de Dios se transmite al ser humano, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios es amor. Yeah. Y eso es importante porque no es 20% amor, no es 50% amor. En su totalidad, en su ser completo, en su naturaleza, es amor. En Él está toda la plenitud del amor perfecto que una persona pudiera imaginar. Y dice también la Escritura, y es un mandamiento que deja Jesús: ámense los unos a los otros. Entonces nosotros, como criaturas, también podemos amar. Yo también puedo sentir un amor hacia mi hermano, hacia mi prójimo, hacia mi familia. Entonces ese amor claramente no es igual al de Dios, pero es similar, porque Dios ha decidido comunicarlo al ser humano para que también lo pueda poner en práctica. Porque ahí dice en Génesis, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y a su semejanza. Es decir, que hay cualidades de Dios que están en el hombre.
O sea, podríamos decir que el ser humano tendría como esta capacidad de poder reflejar, en cierto sentido, al ser imagen, cosas divinas, y en este caso, atributos divinos que provienen de Dios. Así es, exactamente. Entonces, cuando hablamos de comunicables, estamos entendiendo de que son aquellos atributos que le pertenecen a Dios, Que le pertenecen a pero Dios. que Él también permite que su creación, en este caso el hombre, pueda reflejarlos y manifestarlos tanto hacia Él como también hacia su prójimo. Hacia su prójimo, exacto. Eso, en palabras sencillas, son los atributos comunicables de Dios. Comunicables. Que Él ha decidido comunicar al hombre, no porque lo merezcamos, sino porque Dios le ha placido así. Y también están los incomunicables, que a diferencia de los comunicables, estos no se comunican al ser humano. Le Ya. pertenecen solamente a Dios. Por ejemplo, uno podría ser su eternidad. Claro. Una de las cosas más seguras que tiene el hombre en esta vida es la muerte física. Dice la Biblia que 70, 80 años duran los más robustos en esta vida, con vida humana. Y eso es lo seguro que tiene el hombre. El dicho vulgar dice que lo único seguro que tenemos es la muerte. Y de hecho es uno de los más grandes temores de la humanidad. Yo creo que todos le tienen miedo a la muerte. Incluso dentro de las congregaciones está el miedo muy presente. ¿Y cómo enfrentamos la muerte? O sea, ¿la muerte es algo negativo o no? O sea, es negativo porque es una consecuencia del pecado, evidentemente. pecado, sí. Cuando Adán y Eva deciden pecar, ellos sabían de que instantáneamente iban a morir. Y Así de ahí es. también vemos gracias al Señor, en el sentido de que mueren efectivamente espiritualmente, pero el cuerpo sigue viviendo. Así es. Y Dios ahí muestra su gracia y les promete una redención. Exacto. Pero nadie está ajeno a la muerte, nadie puede evitarlo y tarde o temprano nos va a llegar. Así O es. como diría Pablo, si es que nosotros estamos vivos cuando Él venga, eso puede ser otra cosa, Eso pero puede ser otra sí o sí vamos a tener que enfrentar la muerte. Pero de todos modos, este cuerpo pecaminoso va a tener que morir. Sí, está corrupto por el pecado y Exacto. va a tener que sufrir esas consecuencias. O sea, Así es. Dios también ha querido que nosotros muramos, mejor dicho, para experimentar y vivir esas consecuencias del pecado, Exacto. que es inevitable. La justicia. Exactamente. Que es un atributo comunicable. Y Dios es eterno porque Él no muere. Él- Claro, no tiene ni principio ni fin. ni fin. El alfa, el omega, el principio y el fin, como diría ahí Apocalipsis. Entonces ese es un atributo que solamente le pertenece a Dios. Por eso es incomunicable, porque al hombre no se le ha dado la cualidad de ser eterno. Y Dios sí lo tiene. Dios permanece por los siglos. Por los siglos de los siglos, dice también un versículo por ahí que sus palabras son eternas. Sé que será hierba, marchítese la flor. Claro, y ahí está el tema que a nosotros nos cuesta entenderlo porque nosotros somos seres materiales finitos Claro. que estamos en una línea de tiempo. Somos temporales. Claro, tenemos un inicio, un nacimiento, un desarrollo y un fin, que vendría a ser en este plano temporal la muerte. Mm. Y muchas veces nosotros queremos entender a Dios y encasillarlo dentro de esta línea de tiempo, cuando en realidad Dios, al ser eterno, está fuera de esta del línea de tiempo. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, que dijimos que si bien conocemos a Dios, no lo conocemos en plenitud. Hay cosas que podemos calentarnos la cabeza meditándolas, pero no las vamos a resolver aquí. Claro, nunca la vamos a entender en realidad. Exacto. Pero son verdades. Y Son- existen y Dios lo ha revelado así. Así es. Por ejemplo, pasa con el tema de la Trinidad. ¿Ya? La aceptamos, la entendemos. Claro. O sea, la entendemos en cierto sentido, pero como que aún así esto de un Dios en tres personas, como que Claro. nos cuesta entenderlo en nuestra capacidad limitada. Pero Dios es así y Dios lo ha manifestado así, lo ha revelado así y Dios se relaciona también así. Así, exacto. Y lo aceptamos por verdad porque Dios es así. Y si Él lo dijo, Exactamente. una de sus cualidades también es que Él es verdadero, Exactamente. es fiel, Él no miente. Entonces, si Él lo dijo, así va a ser. Y eso, también hay más ¿Hay algún atributos. otro ejemplo de algún incomunicable A mí el que me encanta es que es todopoderoso. todopoderoso? Sí, omnipotente también se le podría entender. Y en qué lo quiero reflejar, en que Él tuvo el poder de poder perdonar todos los pecados de esta humanidad a través de su Hijo Jesucristo y también vencer la muerte, resucitar al tercer día. Hoy en día ningún hombre ha podido vencer la muerte, porque no somos todos poderosos, pero sin embargo Dios, que también digamos el Hijo de Dios, Jesús,
resucitó al tercer día, venció la muerte, salió de ahí, digamos, del Seol o del Hades, como se entienda, y hoy día está preparando moradas para cada uno de nosotros. Sí, y eso tiene que ver, y es muy importante cuando se estudia teología, en lo que se conoce la soteriología, ¿ya? Y si algún hermano quizás no entiende la palabra, soteriología son todas las doctrinas de la salvación. Exacto. Y el hecho de que Dios sea todopoderoso, en cierto sentido, es una ventaja para nosotros, Obvio. porque cuando Adán y Eva caen en pecado, se alejan de Dios, tenía que existir una restauración. Claro. Y tenía que ser el mismo hombre quien hiciera algo para poder restaurar esa comunión con Dios y pagar esas culpas y vencer la muerte, como tú dijiste. Así es. Y ahí está el problema, que ningún hombre podía hacerlo. Claro. Ningún hombre podía hacerlo. Y por eso, y solamente por eso, la única opción para nuestra salvación es que el mismo Dios, Exacto. que es justo y santo, que es el juez también, sea el mismo el que se encarne, venga a la tierra, viva en representación del hombre, muera por él, resucite y le dé la vida eterna al ser humano. Así es. Entonces, eso es fundamental en nuestra base bíblica, nuestra fe. Es muy necesario y vemos ahí un atributo grandioso a Dios. Y dentro de esa historia de salvación hay mucho más. Está la bondad, la misericordia, la gracia, la misericordia es comunicable. La gracia, podemos nosotros manifestar, cuando decimos comunicable es que nosotros podemos también mostrarlo. Algunos de nosotros seguramente en la vida ha sentido misericordia. Seguramente. Claro. Y son dones también, el Señor también nos muestra a través de su gracia. ¿Tú has sentido misericordia? Exactamente, yo creo que más de alguno. Sí. Y también he recibido misericordia. En un podcast anterior con otro hermano, en otro podcast, le pregunté si había tenido misericordia y se quedó callado. Y yo le dije, ¿no has sentido misericordia? Pero sí, la misericordia es un atributo comunicable. Interesante. Entonces, eso serían lo que es los atributos de Dios, lo que son sus atributos comunicables e incomunicables. Que unos se transmiten al hombre y otros no. Pero todos pertenecen a Dios, en su plenitud. Y digamos que el hombre sí siente amor, pero no puede sentir el mismo amor que Dios. Porque nuestras limitaciones y nuestro pecado que hay en nuestra vida no nos permiten tener esa perfección cual la tiene nuestro Dios que está en los cielos. Interesante tema. Y ahora, como para ya ir concluyendo, ¿ya? ¿Para qué nos sirven los atributos de Dios? El primer mandamiento dice, servirás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No podemos servir a Dios si no lo conocemos. Hoy día muchas iglesias, muchas personas sirven a un pseudo Dios hecho a su imagen y a su semejanza. Su propio becerro de oro. Su propio becerro de oro. No, es que yo creo que Dios es así. No, yo creo que Dios es solo amor. Y que Dios me perdona esos pecados que yo hago, que son chiquititos. Sí. Pero el pecado que hace el hermano, no, ay, Dios es justo y el severo. El mío es venial. Claro, no, si mis mentiras blancas Dios las pasa. Sí, y se han hecho un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y adoran a ese Dios. Y claro, y finalmente la pregunta es, si no están adorando al Dios de la Biblia, ¿están seguros de su salvación? Porque si no adoran al Dios de la Biblia, el único que da la salvación y la vida eterna es el Dios de la Biblia. No hay otro. Y por eso entonces es relevante poder conocer realmente al Dios que se revela en la Escritura. Exacto, porque solamente Él da la salvación y da la vida eterna. Solamente Él da el perdón de pecado. Si creemos en Él y nos arrepentimos. Y bueno, si nos bautizamos. Claro. Exactamente. Y lo otro es que igual esto impacta en nuestra adoración y nuestra relación con Dios. Así es. Porque en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nuestra forma de adorarle va también siendo moldeada por eso. Exacto. Porque y en la Biblia también hay ejemplos de esto, de cómo una adoración que no está cimentada en la voluntad de Dios trae consecuencias negativas. Exacto. Y el primer ejemplo que vemos en la Escritura es el caso de Caín y Abel. Exacto. Porque a veces lo vemos como una historia moralista, en donde uno llevó lo mejor que tenía y otro llevó de lo primero que encontró en realidad, pero en realidad la historia, y en función de Génesis 3, que es un texto que está anterior, que nos lleva a interpretar eso, nos da a entender de que Dios requería
y solicitaba y demandaba como acto de adoración y de comunión o de relacionamiento el sacrificio animal. Y por eso en Génesis 3 vemos que Dios cubre al hombre con pieles de animal, pero también ahí vemos un sacrificio. Y por eso después tiene sentido el hecho de que Abel sigue esta misma lógica, de entender de que hay un sacrificio animal que sirve como ofrenda al Señor. Así es. Caín no. Y Caín al final lleva otras cosas. Que yo aquí no estoy juzgando la mala intención, porque puede que haya sido muy bien intencionado. Claro. Pero no era lo que Dios estaba pidiendo y no era lo que Dios quería en esa relación Así con él. es. Y es por eso que una ofrenda es aceptada y la otra rechazada. Así es. Hay otro ejemplo que es un poco más trágico, sí, ¿Ya? que es sobre los hijos de Aarón. Ese, ya, sí. Sí, Es muy terrible ese. muy terrible. Los hijos de Aarón querían prender incienso en el templo. Y lo prendieron, pero Dios Con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Y eso hay que diferenciarlo, porque muchas veces nosotros con la mejor intención del mundo queremos, por ejemplo, traer cosas nuevas a la iglesia, nuevos métodos de evangelización, de predicación, pero Dios no lo ha pedido. Dios ya dejó su manual para nosotros poder dirigirnos en esta vida. ¿Y qué pasó con los hijos de Aarón? Como Dios no se lo pidió, murieron. En ese mismo momento cayeron a piso y Aarón, que era su padre, no dijo nada. Y vemos es terrible. Y vemos ahí un ejemplo de severidad de Dios. Claro. O sea, La justicia de Dios, que algo importante también, es un atributo que también es comunicable al ser humano, pero claro, a nosotros nos cuesta mucho ser justos. Sí, ¿no? Interesante tema, ¿eh? Sí. Evidentemente no vamos a poder hablar de todos los No. atributos de Dios. Quizá en el futuro podemos hacer un podcast hablando de los comunicables, que son los que Dios nos permite manifestar, y también Exacto. los incomunicables, que son los que le pertenecen solo a Dios. A Dios. Sin embargo, y quizá a más de algún hermano le llamó la atención el tema, quiere profundizar más. No sé si conoces algún texto, alguna literatura. Yo sé que hay páginas también en internet que hablan de esto y que las vamos a dejar en los comentarios. Exacto. Pero también hay libros que a lo mejor los hermanos pudiesen adquirir y que hablan sobre esto. Hay dos libritos que ¿Ya? son muy buenos, que digamos, no son tomos, pero son dos, el tomo 1 y el tomo 2. Ah, creo que lo conozco. Son los libros de Tauser. Sí. Claro. Cuando decimos tomos pensamos así unos libros, pero, pero es un librito pequeñito. son accesibles. Son muy accesibles. Los pueden encontrar acá en Chile en CLC. La CLS, yo los compré Exacto. ahí en la CLS. Y también, en página por Google, está el Ministerio Ligoner, ¿Ya? de R.C. Sproul, un gran varón de Dios, y nos dejó mucha información valiosa. También hay videos muy buenos Ya. que los hermanos Lo pueden... podemos dejar también Sí. abajo en la descripción En del la video, para descripción. que los hermanos ahí lo vean. Exacto. Creo que también hay un libro de Pink. de Arthur Sí, Pink. también. Ese está gratis por la web. Está gratis. Sí. Podemos también dejarlo. Sí. Así que- Lo podemos subir como PDF a algún drive y Ya, queda ahí. hermanos, queremos que todos hagamos teología en el sentido de que teología para todos. Para y, todos. Y si podemos disponibilizar, no solamente este video, esta conversación y material también, lo vamos a hacer. Queremos Exacto. contribuir también al avance del reino, a la capacitación y que los hermanos puedan conocer más del Señor. Exacto, hermano. Oye, yo creo que estamos ya en el tiempo, Sí, quizás ya no hemos pasado Ya incluso. nos están retando detrás Sí, de nos están cámara. retando hace rato. Pero está buena la conversación. Está bueno. Sí. Ya, hermano Gerson, muchas gracias por este momento. Gracias a ti. Recordarles, y les dejamos la invitación, queremos seguir produciendo este material de este podcast Teología para Todos. Así que es. atentos a las redes sociales, estamos tanto en Instagram, podemos subirlo a Instagram, Facebook, YouTube. Si usted quiere comunicarse por WhatsApp, podemos dejar el WhatsApp ahí. Exacto. Pero nuestra intención es poder contribuir a la experiencia, a la teología, para que los hermanos puedan conocer al Señor y adorarle. Así que les damos las gracias por acompañarnos. Claro. Esperamos hayamos Muchas sido gracias. de bendición. ¿Y te parece que terminemos con una oración, Me Felipe, parece para que espectacular. cerremos esta conversación que hemos tenido, que ha sido bien amena? ¿Nos puedes guiar tú en una oración? Y terminamos y nos despedimos. Oramos. Amado Dios del cielo, gracias te damos por este momento de comunión, de armonía, junto a mi hermano Gerson y junto a los hermanos oyentes que nos estarán viendo. Que este programa haya sido de bendición para cada una de las vidas que están representadas. Gracias por enseñarnos de tus atributos. Gracias por comunicarnos, Señor amado, tus atributos para poder predicar tu evangelio, para poder hacer tu voluntad y para poder conocerte. Porque en ti hay salvación y hay vida eterna. Usted sea bendiciendo este programa, sea bendiciendo nuestras vidas y le pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.
y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, Chao, chao. hermanos. Cuídense, que estén muy bien.